Al inicio del mes se presentó una situación con una persona adulta mayor con demencia vascular que viajaba a España con familiares y en el proceso del viaje extravió su pasaporte, por lo que al llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid fue retenida por casi un día por las autoridades migratorias. Para conversar sobre esta situación y reflexionar alrededor de la carencia de protocolos para el trato a personas con deterioro cognitivo, nos acompaña Mauricio Molinari, nieto de la persona afectada y neuropsicólogo. Bienvenido, Mauricio, gracias por acompañarnos aquí en Nexus. Muchas gracias, María Fernanda, para servirle. Bueno, para comenzar, Mauricio, cuéntenos sobre el evento al que viajaba su abuela, bueno, y usted y algunos otros familiares en España y que, bueno, justamente tenía relación con el tema de las demencias. Sí, correcto. Bueno, el motivo del viaje fue por asistir a un evento que se llama Walking the Talk for Dementia, como caminando por la demencia, que consiste en una caminata o hacer 4 etapas del Camino de Santiago, en Santiago de Compostela, en España, adaptadas para estas personas. Y el viaje lo hacíamos mi abuela, que iba a presentar un poema en el evento. Después de la caminata hay 2 días de simposio, entonces iba a participar en eso. Y yo también tenía una presentación un poco más técnica de las investigaciones y los trabajos que hago. Y mi mamá y mi tía, que iban pues como familiares también. El evento es un evento para concientizar y sensibilizar sobre el tema de la demencia. Y creo pues que pasar a esta situación yendo a un evento de esos es muy particular e importante también hablarlo, que por eso estamos acá. Cuéntenos en qué momento ustedes se percataron de que su abuela había extraviado el pasaporte. Nosotros nos percatamos en el momento en que ya íbamos a hablar con los agentes migratorios. En ese momento yo les solicité a todos los que íbamos que sacáramos el pasaporte. Mi abuela lo buscó en el bolsito que ella llevaba específicamente para el pasaporte y ahí nos enteramos de que no estaba. Y bueno, ¿cuál fue la situación al llegar al aeropuerto, verdad? En ese momento que descubren que ella no tiene el pasaporte consigo. Bueno, inmediatamente lo que hicimos fue proceder con los agentes migratorios. Les comentamos a ellos la situación, que teníamos una foto tanto del pasaporte como del documento de identidad de ella. Los agentes en ese momento nos dijeron, bueno, vamos a ver si es posible darles ingreso con esto. Hicieron una llamada y nos dijeron que no. Entonces nos solicitaron que teníamos que ir como a una sala de espera, digamos, donde se atienden esos casos, que está justo antes de ingresar o de pasar por el puesto migratorio. Y adicionalmente, pues fuimos a hablar con servicio al cliente de la aerolínea para ver si podían chequear el avión y si lo encontraban. Y bueno, la respuesta fue negativa en cuanto a encontrar el pasaporte dentro del avión. Y en ese momento a ustedes los separan, ¿verdad?, de su abuela durante casi 20 horas. Sí, bueno, no nos separaron en ese momento exacto. Nosotros nos fuimos a esa sala de espera que tardamos aproximadamente 1 hora en tener el primer contacto con un agente migratorio. El agente migratorio nos comunica que la situación es compleja, que normalmente eso iba a derivar en un retorno de mi abuela a Costa Rica, pero que lo que necesitaba era que el consulado de Costa Rica emitiera un correo electrónico identificando a mi abuela y comentando la situación y enviando, ¿verdad?, fotocopia de los documentos que se tuvieran de mi abuela para identificarla. Y ahí pues inició todo un trabajo familiar desde Costa Rica y nuestro, era un sábado, entonces tratando de contactar al consulado de Costa Rica en España. Aproximadamente todo el proceso tardó unas 6 horas que estuvimos ahí. Hay detalles importantes a comentar. En ese momento, a pesar de que nosotros lo solicitamos a los agentes migratorios, no se nos ofreció ni comida porque no había un lugar ni tampoco dónde comprar la comida, a pesar de que mi abuela también estaba solicitando, ¿verdad?, que se pudiera. El correo de la cónsul les llegó indicándoles que mi abuela tenía el diagnóstico, indicándoles además que íbamos para el evento que mencioné anteriormente. Nosotros el contacto con el consulado de Costa Rica siempre fue vía WhatsApp, únicamente por mensajes de texto al número de emergencias del consulado y una llamada de unos 8 minutos que tuve yo directamente con la cónsul para intentar solucionar esto.
Nosotros accedimos a la cónsul luego de que los familiares acá en Costa Rica hicieran todo lo que pudieron, ¿verdad? Por intentar lograr darnos un teléfono para acceder a eso, a pesar de que existe un teléfono de emergencias del consulado, ¿verdad? Estamos conversando con Mauricio Molinari, nieto de una mujer adulta mayor retenida y deportada del aeropuerto de Madrid a Costa Rica, y también neuropsicólogo, y estamos conversando, bueno, sobre esta situación, ¿verdad?, tan agobiante que vivieron como familia. Nos decía, bueno, fue un proceso también complicado para tener comunicación con el consulado de Costa Rica, y precisamente me gustaría saber, porque antes de iniciar la grabación usted me mencionaba que nunca recibieron durante el proceso comunicación del estado de su abuela, ni de salud, ni emocional, ni de cuál era el procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo fueron esas horas para ustedes como familia? Sí, bueno, efectivamente, a nosotros en el momento que ya nos dicen que se activa el protocolo de retorno, retiran a mi abuela. Mi abuela estuvo sin contacto con nosotros aproximadamente 19, 20 horas. Y desde el momento en que se la llevaron, nosotros no tuvimos ninguna comunicación oficial, ¿verdad? Nadie de las autoridades españolas se comunicó oficialmente con nosotros. Nosotros sí sabíamos, y los agentes migratorios fueron muy amables en eso, nos explicaron a dónde se iba a quedar, que había acceso a médicos y trabajadora social. Yo reiteradamente les dije la necesidad de comunicarnos directamente con estos profesionales para ofrecerle una mejor atención a mi abuela, dada su condición. Y también, antes de que se la llamaran, reiteramos nosotros la necesidad de que ojalá pudiéramos dar un acompañamiento o que alguno de nosotros fuera con ella, en las mismas condiciones, pero que fuera con ella. Pero bueno, eso fue denegado y pues fue muy, muy angustiante, porque estamos hablando de que, ¿verdad?, de la situación de mi abuela, de una persona con deterioro cognitivo, que ya además lleva un cambio de horario importante, y eso puede generar una desorientación en este tipo de personas. Las recomendaciones y guías que se dan, ¿verdad?, cuando se viaja con una persona que vive con demencia, es hacer una preparación y orientar a la persona para que pueda hacer ese viaje. Pues resulta que a nosotros nos impidieron hacer eso para el viaje de retorno. Entonces fue muy agobiante la situación. Creo que los tres familiares estuvimos muy estresados al respecto e intentamos al día siguiente solucionarlo de alguna manera. También, bueno, la única información que ustedes reciben es el supuesto de que la deportarían, ¿verdad?, de regreso a Costa Rica, y ustedes como familia accionan de que una de las personas compre un boleto para el siguiente vuelo, ¿verdad?, que era en el que creían que enviarían a su abuela, pero tampoco tenían certeza sobre eso. También cómo fue el momento ya de que descubrieron que efectivamente sí iban a poder acompañar una de las personas que iba a su abuela para el retorno, y qué hubieran esperado ustedes que hubiese ocurrido. Sí, bueno, nosotros el momento en que mi tía, que fue la que logró regresar en ese vuelo, tuvo el primer contacto con ella fue cuando mi tía abordó el avión y vio a mi abuela. Antes de eso no hubo ningún contacto con mi abuela en ningún momento, más que una llamada telefónica previa que logramos tener con mi abuela para decirle en ese momento que probablemente iba a regresar sola. Es decir, mi abuela supo que regresaba acompañada con alguien en el momento en que vio a mi tía abordando el avión. ¿Qué hubieran esperado también por parte de Costa Rica, verdad? Porque si bien el consulado comprobó la identidad de su abuela y el diagnóstico de demencia vascular, el proceso fue bastante engorroso, nos mencionaban en el bloque anterior. Mira, María Fernanda, yo creo que con ese tema es importante que las autoridades correspondientes revisen los protocolos en este tipo de casos. Si esto me hubiera pasado a mí, a mi tía, a mi mamá, que no tenemos ninguna condición, pues yo creo que el actuar del consulado, digamos, hubiera estado... el proceder era correcto, pero en un caso de una persona que está diagnosticada con esto, tal vez el acompañamiento, ya sea una presencia de algún representante en el aeropuerto para por lo menos intentar incluso saber las condiciones en las que se iba a quedar mi abuela ahí, y también sería importante que tomen en cuenta este tipo de condiciones para flexibilizar, digamos, un poco los protocolos. Hay algo importante, y es que los agentes migratorios nos indicaron que otros consulados sí hacían un pasaporte de emergencia, que fue la razón por la que mi abuela finalmente le impiden el acceso.
el Consulado de Costa Rica nos dijo que por la legislación costarricense de migración no era posible emitir el pasaporte de emergencia si mi abuela no iba al consulado físicamente para tomarle huellas y fotografía. No sé quién, ¿verdad? Podrá tener la razón. Claro, en ese perdería sentido, sentido, ¿verdad? Porque si no, no es de emergencia. Exacto. Pero finalmente, si otros consulados hacen eso, la pregunta aquí sería, ¿será que Costa Rica también podría hacer eso? Nosotros no estamos diciendo que el proceder del Consulado de Costa Rica no fue el indicado según las regulaciones actuales, sino por qué esas regulaciones están así y qué podemos hacer para que este tipo de situaciones, esos protocolos mejoren de alguna manera. Así es, y bueno, vamos a seguir conversando justamente sobre estas necesidades que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y que esperamos que en una situación más adelante pues no tengan que experimentar una situación similar a la de la familia de Mauricio. Ahora seguiremos nuestra conversación sobre la importancia de generar protocolos de atención para personas con demencia. Está con nosotros Mauricio Molinari, neuropsicólogo y nieto de una mujer con demencia vascular. Bueno, Mauricio, ante la experiencia familiar que ustedes tuvieron con su abuela en el aeropuerto de Barajas y con el aumento, ¿verdad?, o el acelerado proceso de envejecimiento poblacional en Costa Rica y en distintas partes del mundo, ¿cómo esto recalca la importancia, ¿verdad?, de que generemos protocolos de atención para personas con deterioro cognitivo? Sí, María Fernanda, es muy interesante que nos haya pasado lo que nos ocurrió en este momento por varias cosas que están sucediendo en el país a nivel de políticas públicas. Y la necesidad de que Costa Rica reconozca estas condiciones y les dé el trato especializado. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la región que va a tener la mayor prevalencia de personas que viven con demencia para el 2050 es Centroamérica, aumentando un 221%, esto en el continente de América. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a estar enfrentando a esta condición más a menudo, además del acelerado proceso que usted comenta. Costa Rica, siendo además un país turístico, ¿verdad?, recibe mucha gente también adulta mayor que viene aquí a pasar sus vacaciones o incluso a quedarse a vivir y demás. Entonces es necesario que se conozca esta situación y ver cómo Costa Rica puede aportar también a este tema. Además de eso, actualmente en la Asamblea Legislativa se conoce el expediente 25.389, está en discusión en este momento, que es para que se reconozcan los trastornos cognitivos como una discapacidad, incluyendo el Alzheimer y otras condiciones de demencia. Y otra cosa importante es que el Plan Nacional que existía de Alzheimer y otras demencias en Costa Rica se venció en 2024. Es decir, se necesita un nuevo Plan Nacional de Alzheimer. ¿Y por qué no incluir en ese Plan Nacional este tipo de situaciones y cómo resolverlas? Yo creo que es importante porque el desconocimiento en torno a los trastornos cognitivos, a las discapacidades cognitivas, al ser discapacidades de alguna forma invisibles porque no se ven, la gente, ¿verdad?, usted habla con una persona y no puede conocer de su condición porque tal vez no se le note o no lo digas hasta después de mucho tiempo de estar hablando, conviviendo con esa persona. Entonces es importante reconocerlo. Un informe de la Asociación Internacional de Alzheimer, ADI, reportó que el 80% de la población general sigue considerando que la demencia es una cuestión normal del envejecimiento y que un 65% de los profesionales de salud también lo cree así. Es decir, el desconocimiento es mucho y nosotros sentimos que en el trato hacia mi abuela esto se vio muy palpable. Entonces es importante hablar de esto, es importante traerlo a colación y es importante que las autoridades lo consideren y hagan protocolos para este tipo de población. Y bueno, ustedes como familia también están activando una serie de, ¿verdad?, de acciones. Comunicarla fue una, ¿verdad?, compartir la experiencia de ustedes. ¿Qué esperan que suceda a raíz de la experiencia tan desafortunada que tuvieron que pasar? Sí, bueno, nosotros actualmente activamos 3 procedimientos. El día de ayer enviamos un oficio al defensor del pueblo en España para que conociera la situación y realice las investigaciones necesarias. Enviamos un oficio a la aerolínea, también porque el trato de la aerolínea, ¿verdad?, consideramos que pudo mejorar. Y además que es uno de los agentes implicados en la situación, y enviamos un oficio a diferentes autoridades aquí en Costa Rica, incluyendo ASCADA, CONAPDIS, CONAPAM, la Dirección de Migración y Extranjería, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
y la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa para que se conozca la situación y se genere una comunicación interinstitucional para poder generar protocolos. Nuestro interés de esto es que si vuelve a pasar, estén preparadas las autoridades de los diversos países para poder actuar de una manera más humanitaria, ya que consideramos que el trato no fue lo humanitariamente posible de acuerdo a las condiciones que ocurrieron. Le agradezco muchísimo, Mauricio, que haya venido a compartirnos la experiencia. Me apena mucho que hayan tenido que pasar por esa situación, pero afortunadamente son una familia con herramientas, ¿no?, para poder haberlo abordado y que siguen trabajando sobre eso. Muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación.